El vuelo 655 de Iran Air despegó rumbo a Dubái en la mañana del 3 de julio de 1988. A bordo viajaban 290 personas, familias, trabajadores y decenas de niños que iniciaban un vuelo corto sobre las aguas del Golfo Pérsico, una ruta habitual que se realizaba casi a diario. Pero aquel día, el cielo no era un lugar seguro. La guerra entre Irán e Irak llevaba años convirtiendo la región en un campo de tensión permanente. Buques de guerra estadounidenses patrullaban la zona, los radares permanecían en alerta constante y cualquier movimiento inesperado podía interpretarse como una amenaza. Minutos después del despegue, el avión apareció en la pantalla de radar de un crucero militar estadounidense. Lo que los operadores creyeron ver cambiaría la historia para siempre. En cuestión de segundos, una decisión tomada en medio del miedo y la confusión transformó un vuelo civil en una tragedia internacional. Esta es la historia del día en que Estados Unidos derribó un avión civil iraní. Corría la década de 1980 y el Golfo Pérsico se había convertido en uno de los lugares más tensos del planeta. Desde 1980, Irán e Irak libraban una guerra brutal que ya había dejado cientos de miles de muertos y ciudades enteras devastadas. Lo que comenzó como un conflicto territorial, pronto se transformó en una guerra de desgaste absoluto. Ambos países atacaban instalaciones petroleras, bombardeaban puertos estratégicos y buscaban asfixiar la economía del enemigo, golpeando su principal fuente de riqueza, el petróleo. Con el paso de los años, la guerra se extendió hacia el mar. Petroleros comerciales comenzaron a ser atacados con misiles y minas navales, convirtiendo las rutas marítimas del Golfo en un escenario impredecible y peligroso. Cada embarcación que atravesaba aquellas aguas podía convertirse en un objetivo. La comunidad internacional observaba con preocupación. Gran parte del petróleo mundial dependía de ese estrecho corredor marítimo, y cualquier interrupción podía afectar a economías enteras. Fue entonces cuando Estados Unidos decidió intervenir indirectamente en el conflicto. Buques de guerra estadounidenses comenzaron a escoltar petroleros y patrullar la región con el objetivo declarado de proteger la navegación internacional y evitar que la guerra se expandiera aún más. Pero aquella presencia militar también elevó la tensión a niveles nunca antes vistos. Los radares permanecían encendidos las 24 horas del día. Los sistemas de defensa estaban listos para responder en segundos, y las tripulaciones vivían bajo la constante sensación de que un ataque podía producirse en cualquier momento. En ese ambiente cargado de miedo, cansancio y desconfianza, bastaba una señal equivocada, un movimiento mal interpretado o una decisión tomada bajo presión para desencadenar consecuencias irreversibles. Y mientras los buques de guerra vigilaban el horizonte esperando una amenaza, a cientos de kilómetros de allí, en un aeropuerto iraní, un vuelo comercial se preparaba para despegar sin imaginar que estaba a punto de entrar en una de las zonas más peligrosas del mundo. En la mañana del 3 de julio de 1988, el aeropuerto internacional de Bandar Abbas funcionaba como cualquier otro día. Pasajeros caminaban por la terminal, empleados revisaban documentos y familias aguardaban el llamado para abordar un vuelo corto hacia Dubái, una ruta habitual utilizada por comerciantes, trabajadores y viajeros que cruzaban con frecuencia el Golfo Pérsico. El vuelo 655 de Iran Air no era una operación especial ni una misión militar. Era un Airbus A300 comercial, un avión civil ampliamente utilizado en rutas internacionales, programado para un trayecto que normalmente duraba menos de 30 minutos. A bordo viajaban 290 personas. Entre ellas había familias completas, padres con niños pequeños, estudiantes, trabajadores y pasajeros que simplemente regresaban a casa o iniciaban un viaje cotidiano. Para muchos, aquel trayecto era tan rutinario que apenas llamaba la atención. Algunos leían, otros conversaban, mientras la tripulación realizaba los preparativos habituales previos al despegue. Nada indicaba peligro.
el avión estaba correctamente identificado como vuelo comercial, seguía una ruta aérea internacional establecida y mantenía comunicación con el control de tráfico civil. Era, en todos los sentidos, un vuelo normal, atravesando un corredor aéreo utilizado diariamente por aeronaves civiles. Poco después del despegue, el Airbus comenzó a ascender lentamente sobre las aguas del Golfo Pérsico, alejándose de la costa iraní, mientras los pasajeros iniciaban un viaje que debía ser breve y tranquilo. Sin embargo, mientras el avión ganaba altura siguiendo su trayectoria programada, en el mar, varios sistemas de radar militares ya habían comenzado a detectar su presencia. Y en cuestión de minutos, aquel vuelo rutinario empezaría a ser observado desde una perspectiva completamente distinta. Mientras el vuelo iraní avanzaba sobre el Golfo Pérsico, siguiendo su ruta habitual, en el mar navegaba uno de los buques de guerra más modernos de la Armada estadounidense, el crucero lanzamisiles USS Vincennes. Era una enorme nave equipada con el avanzado sistema de combate Aegis, capaz de rastrear simultáneamente decenas de objetivos en el aire y en el mar. Con más de 400 tripulantes a bordo y armamento diseñado para responder en segundos, el barco representaba el poder tecnológico militar estadounidense en plena Guerra Fría. Pero aquel día, la tripulación no se encontraba en una misión tranquila. Horas antes, un helicóptero del Vincennes había sobrevolado embarcaciones iraníes rápidas que patrullaban la zona. Según los reportes estadounidenses, las lanchas respondieron con disparos de advertencia, y el crucero decidió intervenir directamente, iniciando una persecución naval que elevó aún más la tensión. El Golfo Pérsico ya era un escenario nervioso por naturaleza, pero ahora el barco estadounidense estaba inmerso en un enfrentamiento real. Las alarmas permanecían activas, los operadores de radar analizaban cada señal y la tripulación trabajaba bajo la presión constante de esperar un posible ataque sorpresa. Los comandantes estadounidenses temían especialmente una amenaza aérea. Irán aún operaba cazas F-14, aviones de combate rápidos y peligrosos, capaces de lanzar misiles contra buques de guerra en cuestión de segundos. En aquel entorno, cualquier aeronave desconocida podía interpretarse como el inicio de un ataque. El ambiente dentro del Vincennes era una mezcla de tensión, cansancio y adrenalina acumulada tras semanas patrullando una zona donde los errores podían costar vidas. Los operadores observaban pantallas llenas de señales en movimiento, intentando distinguir entre amenazas reales y tráfico civil, mientras el barco continuaba maniobrando en medio del enfrentamiento naval. Fue entonces cuando uno de los radares detectó una nueva aeronave acercándose desde la costa iraní. Una señal que aparecería primero como un simple punto luminoso en la pantalla, pero que en cuestión de minutos comenzaría a interpretarse como algo mucho más peligroso. Los operadores intentaron identificar la aeronave utilizando los sistemas electrónicos disponibles. En teoría, el avión transmitía un código civil que lo identificaba como vuelo comercial. Sin embargo, en medio del estrés operativo y del combate naval que acababa de ocurrir, la información comenzó a interpretarse de forma confusa. Algunos miembros de la tripulación creyeron que el avión descendía hacia el barco, un comportamiento que podría indicar un ataque inminente. Otros interpretaron los datos del radar como si se tratara de un caza F-14 iraní, uno de los pocos aviones capaces de amenazar seriamente a un buque de guerra estadounidense. La tensión aumentó rápidamente. Desde el Vincennes se intentó establecer contacto por radio para advertir a la aeronave. Se enviaron múltiples mensajes solicitando identificación y cambio de rumbo. Pero las transmisiones fueron realizadas principalmente en frecuencias militares, mientras el avión civil permanecía comunicado únicamente con el control aéreo comercial. Desde la cabina del Airbus, nadie escuchó aquellas advertencias. En cuestión de minutos, dos realidades completamente distintas coexistían al mismo tiempo. Un avión civil siguiendo su ruta programada y un buque de guerra convencido de que enfrentaba una posible amenaza aérea. Cada segundo que pasaba reducía el margen de decisión. Y dentro del centro de mando del Vincennes, la tripulación debía decidir si aquello era un error de interpretación,
o el inicio de un ataque que podía ocurrir en cualquier momento. En ese momento, dentro del centro de combate del USS Vincennes, el tiempo parecía avanzar más rápido que nunca. La señal del radar continuaba acercándose. Los operadores repetían datos, comparaban lecturas y trataban de confirmar la identidad de la aeronave, mientras la tensión aumentaba segundo a segundo. En la pantalla, el objetivo seguía su trayectoria, y para parte de la tripulación, aquello confirmaba la posibilidad de un ataque. El capitán del buque, Will Rogers III, debía tomar una decisión bajo presión extrema. Si el avión era realmente un caza enemigo, esperar demasiado podía significar la destrucción del barco y la muerte de cientos de marinos. Pero si se trataba de un avión civil, cualquier acción sería irreversible. Se realizaron nuevos intentos de comunicación. No hubo respuesta. En la sala de mando comenzó una cuenta regresiva silenciosa. Cada oficial observaba los monitores, esperando una señal definitiva que aclarara la situación, pero la información seguía siendo contradictoria. El contacto continuaba acercándose. La decisión debía tomarse. Finalmente, el capitán autorizó el uso de armamento defensivo. 2 misiles superficie-aire fueron lanzados desde el USS Vincennes hacia el objetivo detectado en el radar. En el aire, el Airbus iraní seguía ascendiendo normalmente. Los pasajeros permanecían sentados, ajenos a lo que estaba ocurriendo a kilómetros de distancia. Segundos después, los misiles alcanzaron el avión. La explosión fue inmediata. La aeronave se desintegró sobre el Golfo Pérsico, cayendo al mar junto con las 290 personas que viajaban a bordo. Y solo entonces, cuando los restos comenzaron a desaparecer entre las aguas, la tripulación del Vincennes empezó a comprender que algo no había salido como esperaban. Tras la explosión, el cielo sobre el Golfo Pérsico quedó en silencio. Los restos del avión comenzaron a caer lentamente sobre el agua. Fragmentos del fuselaje, equipaje y asientos flotaban entre las olas, mientras el humo se disipaba en el aire caliente de la mañana. En cuestión de minutos, la magnitud de lo ocurrido empezó a hacerse evidente. Embarcaciones cercanas y unidades de rescate iraníes acudieron a la zona del impacto. Lo que encontraron no fue una operación de salvamento, sino un escenario de devastación. No había supervivientes. Las aguas del Golfo se llenaron de restos del avión y pertenencias personales que evidenciaban la naturaleza civil del vuelo. Maletas, juguetes infantiles, documentos y objetos cotidianos que minutos antes formaban parte de un viaje ordinario. Las noticias comenzaron a propagarse rápidamente. Irán anunció que un avión comercial había sido derribado por un buque de guerra estadounidense. En pocas horas, la tragedia ocupó titulares en todo el mundo y provocó una ola inmediata de indignación internacional. Gobiernos, organizaciones internacionales y medios de comunicación intentaban comprender cómo un avión civil identificado y siguiendo una ruta comercial había sido destruido en pleno vuelo. Para muchas familias, la noticia llegó de forma repentina y devastadora. Personas que esperaban recibir a sus seres queridos en Dubái comenzaron a comprender que el avión nunca aterrizaría. El mundo entero observaba con incredulidad mientras surgía una pregunta inevitable. ¿Cómo pudo ocurrir un error de tal magnitud en una de las zonas más vigiladas del planeta? Y mientras las investigaciones comenzaban a reconstruir los hechos, el incidente dejaba algo más profundo que la destrucción de un avión. Una herida política y emocional que marcaría durante décadas la relación entre Irán y Estados Unidos. En los días posteriores al derribo, comenzaron a surgir 2 versiones completamente distintas de lo ocurrido. El gobierno de Estados Unidos afirmó que la tripulación del USS Vincennes había actuado bajo una percepción real de amenaza. Según su versión, el avión había sido confundido con un caza militar iraní en medio de una situación de combate, y la decisión de disparar se tomó creyendo que el barco estaba en peligro. Irán, por su parte, denunció el incidente como una tragedia injustificable y acusó a Estados Unidos de actuar con negligencia extrema al destruir un vuelo civil claramente identificado. La polémica internacional
creció rápidamente. Investigaciones posteriores revelaron errores de interpretación, fallas de comunicación y decisiones tomadas bajo una presión enorme. Sin embargo, nunca existió un consenso absoluto sobre la responsabilidad moral del incidente. Años más tarde, Estados Unidos aceptó pagar compensaciones económicas a las familias de las víctimas a través de un acuerdo internacional, aunque sin reconocer formalmente culpabilidad legal por el derribo. Pero más allá de acuerdos diplomáticos o explicaciones oficiales, el impacto del suceso fue mucho más profundo. Para millones de iraníes, aquel día se convirtió en un símbolo de desconfianza hacia Estados Unidos. Una tragedia que reforzó heridas políticas ya existentes y que aún hoy permanece presente en la memoria colectiva del país. El vuelo 655 de Iran Air desapareció del cielo en cuestión de segundos, pero su historia continuó influyendo durante décadas en la relación entre dos naciones que ya se observaban con recelo. Porque a veces, en medio de la guerra, no son las grandes batallas las que dejan la huella más profunda, sino los errores que nadie quiso cometer y que jamás pudieron deshacerse. Gracias por acompañarme en este viaje al pasado. Si te gustó, suscríbete, deja tu me gusta y escribe en los comentarios qué otra historia quieres escuchar.